Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, donde oramos de manera especial por los comerciantes y consejos comunales, para que Dios bendiga a todos los que se esfuerzan día tras día en tener un negocio, prosperar y sobre todo en servir y acompañar también a los demás. Por eso vamos arrepentidos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veía la cima de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar.
Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo, mientras dure la tierra. No han de faltar siembras y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de mi salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos, pero de la muerte, Señor, me has librado, y a mí, tu esclavo, hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Agradecemos a Dios esta oportunidad de poder encontrarnos para esta celebración de la Eucaristía. Y qué interesante es escuchar la lectura del libro del Génesis, porque nos viene presentando también cómo Noé es un hombre que halló gracia ante Dios. Resulta que el diluvio vino porque el hombre se había desviado del camino de Dios. El hombre era pura maldad, como nos lo va a expresar también el capítulo 6, capítulo 7 del libro del Génesis, donde claramente Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se había apartado del camino de Dios. El ser humano estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había mandado. Y resulta que en medio de toda la maldad que había, en medio de toda la perversidad, ¿qué va a acontecer? Hay un hombre justo llamado Noé, que junto con su familia van a entrar en el arca de la alianza. Un hombre que halló gracia también ante Dios. Y nos lleva a nosotros también a preguntarnos si hallamos nosotros gracia ante Dios en las cosas que nosotros realizamos día a día. Porque hallar gracia ante Dios es que estemos haciendo lo correcto, que estemos haciendo lo bueno, que estemos ayudando, que estemos sirviendo, que seamos personas humildes, sencillas, caritativas, y que podamos servir también a los demás. Y nos va a presentar este capítulo 8 del libro del Génesis lo siguiente: 40 días después de que las aguas del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Por la maldad en el corazón del ser humano. El diluvio vino a purificar, vino a limpiar, vino a restaurar y vino a colocar un orden nuevo.
es decir, empezar una nueva vida en la presencia de Dios, que es lo que nos invita a nosotros también cuando entramos en ese encuentro personal con Dios. ¿Y qué va a presentar? Dice, Noé abrió las ventanas que había hecho en el arca y soltó un cuervo, no va a volver, el agua todavía estaba alta, por último va a soltar una paloma y ella no va a volver más. ¿Por qué? Porque ya el diluvio había pasado. Nosotros tenemos que aprender a ver también a la luz de la palabra de Dios cómo tenemos que aprender a cambiar. Cómo nosotros también tenemos que pasar por diluvios en medio de nuestra vida para poder tener una purificación en medio de nosotros. A nosotros nos encanta todo que sea fiesta, alegría, que todo sea una algazara inmensa. Pero cuando nos toca pasar por sufrimientos, por tristezas, problemas, dificultades, nos echamos a morir. No queremos vivir, no queremos comer, no queremos hacer nada. Estamos muertos, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir haciendo tantas cosas? Pero tenemos que aprender a pasar por diluvios también en nuestra vida, porque no todo es alegría, sino que también las dificultades nos ayudan a nosotros a crecer, nos ayudan a nosotros a fortalecernos cada día más, nos ayudan a nosotros a tener una relación directa en un encuentro personal con Dios. Y por eso claramente cuando Noé descendió del arca, ofreció sacrificios a Dios para darle gracias a Dios por haber permitido que pudiera tener vida, para poderle dar gracias a Dios porque le permitió pasar una purificación para empezar una nueva vida en su presencia. Y es lo que nos lleva a nosotros también a poder entender de que Dios nos invita a poder purificar nuestra vida, mi vida, la vida de cada uno de ustedes. No es que ustedes le van a purificar la vida a otro, no, cada uno lo tiene que hacer, porque nosotros tenemos una mala costumbre de purificarle la vida al otro, pero no de purificar nuestra vida. Una mala costumbre de creer que el otro es el que tiene que cambiar y yo no tengo que cambiar, sino que tenemos todos que cambiar. Todos tenemos que asumir un compromiso, todos tenemos que asumir una responsabilidad, y eso nos lleva a nosotros a ser agradecidos con Dios. ¿Qué decía el salmista? Daré gracias al Señor toda mi vida, daré gracias a Dios. Toda mi vida implica en las tristezas, alegrías, penas, incertidumbres, problemas, dificultades. ¿Qué tengo que hacer yo? Darle gracias ¿a quién? A Dios. Pero nosotros no. ¿Cuál es el único momento en que uno le da gracias a Dios? Cuando está alegre. Cuando usted está triste, ¿le da gracias a Dios? Nada. Cuando le murió un familiar, ¿le da gracias a Dios? No. Cuando está pasando por una dificultad, problema, incertidumbre en su casa, su familia, su relación, su trabajo, no. ¿Y qué dice el salmista? Daré gracias al Señor toda mi, es decir, triste, alegre, contento como esté, yo siempre tengo que darle gracias ¿a quién? A Dios. Pero se nos olvida darle gracias a Dios. Dice claramente, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaremos a Dios? No tenemos con qué pagarle. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios la vida que nos da. Pero el Señor nos invita a nosotros a ser agradecidos. ¿Pero qué somos nosotros? Tremendos malagradecidos. Porque cuántas personas abrieron los ojos hoy a un nuevo día y han sido incapaces de darle gracias a Dios por la vida. ¿Cómo le pagaré al Señor? Pues dándole gracias. Y dice, levantando el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor, es decir, dándole gracias a Dios siempre por todo lo que me da. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, pero también somos amigos del Señor. Somos amigos de Dios. Y es muy penoso que muera una persona, y porque de la muerte Él nos va a librar. Pero si nosotros somos personas que verdaderamente le demos gracias a Él por todo lo que nos da en medio de nuestra vida. Y el Evangelio de San Marcos, ¿qué nos va a presentar? Primero, cómo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida
Y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. ¿Qué está sucediendo? Jesús va de un lugar a otro. Resulta que hay un ciego, pero también hay personas que quieren ayudar al ciego. Hay personas humildes, sencillas, caritativas, que quieren hacer una obra buena con el ciego. ¿Y qué van a hacer? Van a agarrar al ciego, lo van a colocar donde está Jesús y le van a pedir que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. ¿Por qué lo saca del pueblo? Porque no podía entrar. Tenía que estar afuera para que después de la purificación, después del milagro, pudiera ser aceptado nuevamente entre el pueblo. Jesús, cumpliendo la norma, lo saca. ¿Y qué va a hacer él? Va a hacer algo desagradable. Va a colocar saliva en los ojos. Le puso saliva en los ojos. Imagínense usted, algo desagradable, algo vergonzoso, que es la segunda parte de los evangelios donde aparece que Jesús utiliza su saliva para poder curar a una persona. Primero, la puso en la lengua de un tartamudo, y segundo, lo va a colocar en los ojos de un ciego. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezó a ver y le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. ¿Falló Jesús en el milagro? No, no falló, sino que también es la fe, la certeza con que yo logro aceptar las cosas de Dios, con que yo logro abrir mi corazón a la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no le hemos pedido a Dios? ¿Cuántas veces? Y creemos que Dios nos dio las cosas, pero todavía no. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios? Pero nosotros tenemos que saber cómo le pedimos. La gente dice, Dios dijo, pidan y se les dará. Ah, pero ¿cómo pides tú? ¿Cómo pides? ¿Con el corazón o solo de palabras? ¿Con el corazón o solo moviendo la lengua? ¿Con el corazón o solamente utilizando razonamientos humanos? ¿Cómo le pedimos a Dios? Y dice que Jesús volvió a imponerle las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Esa es la manera de cómo nosotros tenemos que ver a la luz de Dios, con claridad. Porque nosotros pareciera que en nuestra vida todo, absolutamente todo es un pecado. Todo. Y entonces caemos en algo extremadamente radical, cuando todo no es pecado. ¿Por qué? Porque si todo es pecado, ni siquiera tendrías que tocarte tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es sagrado y merece respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver con claridad, que no todo es pecado. Pecado sabemos que es, pero no todo es pecado. Porque nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que debemos hacer y cómo debemos llevar también nuestra vida. Cómo podemos nosotros servir y cómo podemos nosotros ayudar también a los demás. Por eso claramente dice, y veía todo con claridad. A veces nosotros no vemos con claridad las cosas. Nosotros vemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo vemos. Vemos solamente hasta donde podemos alcanzar la punta de la nariz y de ahí para allá no vemos absolutamente más nada. Pero tenemos que acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él quite las escamas, las vendas que tenemos en nuestros ojos, unte saliva también en nuestros ojos, para que podamos ver con claridad lo que es la obra de Dios, lo que es la grandeza de Dios, lo que es el poder de Dios, lo que es la gran misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Porque tenemos que aprender a ver con claridad. Y además Jesús le dijo, vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y sobre todo de poder llevar nuestra vida en un pleno servicio y en una entrega al Señor. Y sobre todo, como decía el salmista, daré gracias al Señor toda mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todos, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.
al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Tenemos la presentación de las ofrendas. Luz. Te presentamos, Señor, este cirio que simboliza tu luz resplandeciente. Mantén en nuestras vidas y en nuestra mente y haz que perdure para que nunca caminemos en oscuridad. Flores. Acepta, Señor, estas hermosas flores que son fruto de nuestra tierra, que es tuya y nuestra, porque es su color y su perfume que adorna nuestra existencia. Como riqueza y resultado de nuestros campos, los cuales tú has bendecido con generosidad. Gracias, Señor, por darnos ante el altar, Señor, presentamos el pan, fruto de nuestras numerosas espigas que han sido trituradas para llegar hasta aquí. Te pedimos, Señor, que nuestra mesa nunca pase la noche de cenar y que siempre se ore con el alimento espiritual a través de la Eucaristía. Vino. Te presentamos, Señor, el vino que se transforma en la sangre de Cristo por medio de la fusión del Espíritu Santo. Familia. Señor, te presentamos esta familia. Te pedimos, Señor, llénala de unión, paz y amor. Pidamos al Señor que bendiga a esta familia, que bendiga a las familias del mundo entero, que bendiga a la familia de cada uno de nosotros y nos ayude siempre en medio de nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor, que bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le brindamos un fuerte aplauso también. Señor, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe.
y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Que van a recibir la comunión se acercan, los demás se pueden sentar, por favor. El Señor colmó el deseo de su pueblo, no lo defraudó, comieron y quedaron satisfechos. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.